Una mujer le dio un pedazo de pan a un mendigo. Y al día siguiente, recibió una herencia impactante. El aroma del café recién hecho llenaba el pequeño local mientras Elena limpiaba el mostrador con movimientos automáticos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, indiferente a los sueños y preocupaciones de quienes, como ella, luchaban por mantener vivo su sustento. Aquel café, con sus mesas de madera gastadas y su decoración sencilla pero acogedora, era su refugio y su batalla diaria. Había heredado el negocio de su madre, quien siempre le enseñó que la generosidad no costaba nada y que, en los momentos difíciles, ayudar a los demás traía más satisfacción que cualquier riqueza material. Pero últimamente, las cosas no iban bien. Las cuentas se acumulaban y los ingresos apenas alcanzaban para pagar el alquiler y los proveedores. Elena había considerado cerrar, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Mientras pudiera, seguiría adelante. ¿Lo de siempre, Elena?, preguntó Julia, una clienta habitual que trabajaba en una librería cercana. Claro, un café con leche y una tostada, respondió con una sonrisa forzada. Atendió a sus clientes con la misma calidez de siempre, pero en su mente, el peso de la incertidumbre la abrumaba. Sabía que no podía continuar así mucho tiempo. Al final del día, cuando apagó las luces del local, Elena se dirigió a la puerta trasera, donde cada noche dejaba un pequeño paquete con pan y café caliente para los desamparados que pasaban por la zona. No podía permitirse grandes donaciones, pero al menos ofrecía un poco de calor a quienes más lo necesitaban. Miró la ciudad iluminada por las farolas y suspiró. Mañana sería otro día de lucha. Se acomodó el abrigo y echó un último vistazo a su café antes de cerrar. No imaginaba que, en unas pocas horas, su vida daría un giro inesperado. La lluvia comenzó a caer con fuerza mientras Elena terminaba de limpiar las últimas mesas del café. Afuera, las gotas golpeaban el asfalto con un ritmo monótono, formando pequeños riachuelos que corrían por las calles iluminadas por los faroles. Suspiró y miró el reloj. Era tarde. Cerró las persianas, apagó la mayoría de las luces y se dirigió a la puerta trasera con su acostumbrado paquete de pan y café caliente. Colocó la bandeja sobre una pequeña mesa cubierta por un toldo para protegerla de la lluvia. Estaba a punto de regresar al interior cuando escuchó un ruido suave, casi imperceptible. Giró la cabeza y lo vio. A pocos metros, bajo el débil resplandor de la luz del farol, un hombre mayor se encogía contra la pared. Su abrigo estaba empapado y sus manos temblaban visiblemente. Su cabello, revuelto por el viento, caía sobre un rostro marcado por los años y la dureza de la calle. Elena sintió un nudo en el pecho. No lo había visto antes por la zona, pero su expresión de cansancio y frío le resultaba demasiado familiar. Se acercó sin dudar. «Señor», llamó con voz suave. El hombre alzó la vista con cierta desconfianza. Sus ojos oscuros, hundidos y vidriosos, reflejaban una mezcla de agotamiento y resignación. «Por favor, venga adentro un momento», le ofreció, señalando la puerta del café. «Está lloviendo demasiado». El anciano titubeó, pero la necesidad fue más fuerte que su reticencia. Lentamente, se levantó y la siguió al interior. Elena lo condujo hasta una mesa cercana a la cocina, donde la calidez del lugar le haría bien. Se apresuró a servirle una taza de té caliente y un trozo de pan con mantequilla. El hombre tomó la taza entre sus manos temblorosas y bebió un sorbo con lentitud, como si cada gota le devolviera un poco de vida. «Gracias», susurró después de un largo silencio, sin mirarla directamente. «No hay de qué», respondió Elena con una sonrisa amable. «Aquí siempre hay un poco de café y pan para quien lo necesite». El anciano asintió con un leve gesto. Bebió y comió en silencio, sin prisas. Elena no lo presionó con preguntas ni intentó entablar una conversación forzada. Sabía que, a veces, lo más valioso que se podía ofrecer era compañía sin condiciones. Cuando terminó, el hombre dejó la taza con delicadeza sobre la mesa y la miró por primera vez. Sus ojos, ahora más cálidos, brillaban con una intensidad inesperada. «La vida siempre recompensa los corazones generosos», dijo con voz serena, aunque cargada de un significado que Elena no alcanzó a comprender en ese momento. Antes de que pudiera responder, el anciano se levantó con dificultad y se dirigió a la puerta. «Espere»,
Elena quiso detenerlo, pero él ya había salido bajo la lluvia. Lo vio alejarse calle abajo, su silueta desvaneciéndose en la penumbra de la noche. No tenía idea de que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. El sonido del timbre del café resonó con fuerza aquella mañana, sacando a Elena de sus pensamientos. Había pasado la noche inquieta, recordando al anciano que atendió bajo la lluvia. Se preguntó si habría encontrado un refugio seguro o si seguía vagando por las calles. Se ajustó el delantal y forzó una sonrisa antes de atender al nuevo cliente. Sin embargo, al levantar la vista, se sorprendió al ver a un hombre alto y bien vestido parado en la entrada. Llevaba un traje impecable, zapatos de cuero relucientes y un maletín de piel en una mano. Su expresión era seria y profesional. «Buenos días, señorita Elena», saludó con voz grave. Elena frunció el ceño. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó con cautela. El hombre avanzó un par de pasos y extendió un sobre grueso en su dirección. «Mi nombre es Arturo Montenegro. Soy abogado y represento a un cliente que tuvo un encuentro con usted anoche». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿El anciano?», susurró, sintiendo una extraña inquietud crecer en su interior. El abogado asintió. «Lamento informarle que falleció esta madrugada». Elena sintió que el aire se volvía pesado. Se llevó una mano al pecho, tratando de asimilar la noticia. Apenas lo había conocido, pero la imagen de su rostro cansado, su gratitud silenciosa y aquella frase enigmática aún estaban frescas en su memoria. Él dejó instrucciones claras antes de su partida, continuó el abogado, observándola con atención. «Me pidió que entregara esto personalmente». Elena miró el sobre como si quemara. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió lentamente. Dentro había un documento oficial, con el nombre del anciano en letras destacadas, Héctor Vallejo. Su mirada se deslizó rápidamente por las líneas escritas con un lenguaje legal que apenas comprendía. Pero hubo una frase que hizo que sus piernas flaquearan. «Por la presente, declaro que Elena Duarte es la única heredera de mi fortuna y bienes, como reconocimiento a su genuina bondad y generosidad». Elena sintió que su respiración se detenía. «Debe haber un error», murmuró, su voz apenas un hilo de sonido. «No hay ningún error», aseguró el abogado con tono firme. «El señor Vallejo pasó años buscando a alguien digno de su legado. Y anoche, al verlo en usted, tomó su decisión final». La cabeza de Elena daba vueltas. Su café pequeño, su vida sencilla, sus preocupaciones diarias. Y ahora, de repente, estaba siendo nombrada heredera de una fortuna inimaginable. «Yo no entiendo». «Lo entiendo», dijo el abogado con una leve sonrisa. «Es una noticia difícil de procesar. Pero es real, señorita Duarte». Elena sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. No tenía idea de cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena se sentó lentamente en una de las sillas del café, aún sosteniendo el documento con manos temblorosas. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba leyendo. «Debe haber un error», repitió en voz baja, como si al decirlo en voz alta pudiera hacer que todo desapareciera. Arturo Montenegro, el abogado, la observaba con paciencia desde el otro lado de la mesa. «Sé que esto es difícil de asimilar, señorita Duarte», dijo con calma, «pero el testamento es legítimo y ha sido registrado legalmente». Elena levantó la mirada, todavía confundida. «Pero yo no conocía a este hombre. Apenas lo vi anoche, le di un poco de pan y té caliente. ¿Por qué haría algo así? El señor Vallejo pasó los últimos años buscando a alguien digno de su herencia. No tenía familia cercana y desconfiaba de la mayoría de las personas que lo rodeaban. Anoche, cuando usted lo ayudó sin esperar nada a cambio, tomó su decisión final». Elena negó con la cabeza. Todo esto era demasiado surrealista. «Yo no puedo aceptar esto», murmuró, sintiendo una presión en el pecho. El abogado enarcó una ceja. «Es su decisión, por supuesto. Pero permítame preguntarle, si no lo acepta, ¿qué hará?». Elena no tenía una respuesta. Apenas podía pensar con claridad. «No sé», dijo con sinceridad. «No sé qué hacer con algo así».
Arturo Montenegro cerró su maletín y se puso de pie. Tómese su tiempo, pero recuerde que algunas oportunidades solo llegan una vez en la vida. Con un asentimiento cortés, se dirigió a la puerta y salió del café, dejándola sola con sus pensamientos. Horas después, la noticia se esparció más rápido de lo que Elena imaginaba. Cuando abrió el café al día siguiente, las miradas curiosas de sus clientes habituales la hicieron sentirse incómoda. Algunos la felicitaban con entusiasmo, otros la miraban con recelo. Entonces, ¿es cierto?, preguntó Julia, su clienta habitual. ¿Te hiciste millonaria de la noche a la mañana? Elena intentó sonreír, pero solo logró un gesto tenso. No lo sé, Julia. Aún no he decidido nada. ¿Cómo que no?, exclamó su amiga. Elena, esto es algo que no le pasa a cualquiera. Es un milagro. O una maldición, murmuró en voz baja. Porque en su interior, sentía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera podía imaginar. Y no estaba segura de estar lista para ello. El sobre con el testamento de Héctor Vallejo seguía sobre la mesa del café, intacto desde la visita del abogado. Elena lo miraba cada tanto, sintiendo que aquel papel pesaba más que cualquier deuda o preocupación que había tenido hasta ese momento. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió hacer algo que había evitado durante todo el día: investigar quién había sido realmente aquel hombre. Encendió su computadora y comenzó a buscar su nombre en Internet. No tardó mucho en encontrar información. Para su sorpresa, Héctor Vallejo no era solo un multimillonario, sino que en el pasado había sido una figura importante en el mundo de los negocios. Propietario de varias empresas, había acumulado una inmensa fortuna, pero hacía más de una década había desaparecido de la vida pública. Las noticias antiguas hablaban de su éxito, pero las más recientes mencionaban su retiro inesperado y su aislamiento del mundo. Se decía que había vendido muchas de sus empresas y que, en los últimos años, había rechazado cualquier tipo de contacto con antiguos socios y empleados. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue un artículo viejo, escondido entre los archivos digitales de un periódico local. En una rara entrevista, Héctor Vallejo recordó cómo, en su juventud, cuando atravesaba una crisis económica y personal, una persona anónima le ofreció ayuda desinteresada. Ese acto de bondad le cambió la vida, enseñándole que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que uno hace con él. Elena se recostó en su silla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora entendía. Héctor Vallejo había estado buscando, durante años, a alguien que representara lo mismo que aquella persona que lo ayudó cuando él más lo necesitaba. Y, por un giro del destino, había encontrado en Elena la respuesta que buscaba. A la mañana siguiente, Elena abrió el café como de costumbre, pero su mente estaba en otra parte. La conversación con Julia del día anterior seguía resonando en su cabeza. ¿Y qué harás con todo ese dinero?, le había preguntado su amiga. Y ella no había sabido qué responder. Pero ahora, después de descubrir la historia de Héctor Vallejo, algo dentro de ella comenzaba a aclararse. Porque si ese hombre había dedicado su vida a buscar a alguien que realmente comprendiera el valor de la generosidad, entonces lo mínimo que podía hacer Elena era honrar esa búsqueda. Y aunque aún no sabía cómo, en su interior, una decisión empezaba a tomar forma. Elena estaba decidida a entender mejor su situación antes de tomar una decisión. Por eso, cuando el abogado Arturo Montenegro la llamó para concertar una reunión en su despacho, aceptó sin dudar. Cuando llegó a la oficina, se sintió fuera de lugar. El edificio era imponente, con enormes ventanales de vidrio y un ambiente frío y corporativo, muy diferente a la calidez de su café. Arturo la recibió con una expresión cordial, pero formal. «Señorita Duarte, me alegra que haya venido», dijo, ofreciéndole asiento. Sobre su escritorio había varios documentos, entre ellos el testamento de Héctor Vallejo. «He estado revisando los detalles legales de la herencia», continuó el abogado, «pero debo advertirle que han surgido complicaciones». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de complicaciones? Desde que se hizo público el testamento, varias personas han intentado impugnarlo. Socios y antiguos conocidos del señor Vallejo han cuestionado su validez, alegando que él no estaba en condiciones de tomar una decisión de este tipo antes de su fallecimiento.
Elena se tensó. ¿Pero eso es cierto? No, respondió Arturo con firmeza. El testamento fue redactado y firmado en presencia de testigos y notarios. Legalmente, es válido. Pero eso no impedirá que intenten llevar el caso a juicio para desacreditarlo. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. Nunca en su vida había pensado en verse envuelta en un escándalo legal. No entiendo por qué hacen esto, murmuró. Héctor Vallejo no tenía familia cercana, y dejó claro su deseo de que la herencia fuera para mí. ¿Por qué alguien querría quitarme algo que ni siquiera esperaba recibir? Arturo la miró con seriedad. Porque cuando se trata de dinero, señorita Duarte, la gente siempre encuentra razones para reclamar lo que no les pertenece. Elena se quedó en silencio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si desea continuar con el proceso, le recomiendo prepararse para una batalla legal. Los medios probablemente se involucrarán, y su vida privada podría volverse pública. Elena sintió una punzada de ansiedad. Nunca había querido ser el centro de atención. Y si rechazo la herencia, todo pasará a manos del Estado, o posiblemente a las empresas que ahora intentan impugnar el testamento. Elena cerró los ojos por un momento. Todo esto era demasiado. Pero en su interior, una voz le susurraba que no podía rendirse tan fácilmente. No si eso significaba traicionar la confianza de aquel hombre que, con su último aliento, creyó en ella. Elena regresó al café sintiéndose abrumada. Las palabras del abogado resonaban en su mente. Si aceptaba la herencia, tendría que enfrentarse a un juicio y a la exposición mediática. Si la rechazaba, todo lo que Héctor Vallejo había intentado preservar caería en manos de aquellos que nunca valoraron su verdadera esencia. Se sentó en una de las mesas vacías y miró alrededor. Su café, su refugio, el lugar donde tantas veces había encontrado consuelo en los momentos difíciles. Había pensado en cerrarlo cuando las deudas se acumulaban, pero ahora, con una fortuna inesperada, su dilema era completamente distinto. La campanilla de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Julia entró con una expresión de preocupación. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, sentándose frente a ella. Elena suspiró y asintió con la cabeza, aunque en realidad no estaba segura. «Aún no sé qué hacer, Julia. Todo esto es demasiado grande para mí». Su amiga la miró con ternura. «¿Y qué dice tu corazón?». Elena bajó la vista. «Que no puedo dejar que todo esto termine en manos equivocadas. Que esta herencia no es solo dinero, es un legado. Y siento que tengo la responsabilidad de hacer algo bueno con ella». Julia sonrió. «Entonces ya tienes tu respuesta». Días después, Elena se reunió con Arturo Montenegro para informarle su decisión. «Voy a aceptar la herencia», dijo con determinación, «pero con una condición». El abogado arqueó una ceja. «Dígame. No quiero esta fortuna solo para mí. Quiero usarla para ayudar a otros, de la misma manera en que el señor Vallejo fue ayudado en su juventud». El abogado sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Eso me parece justo». Comenzaron a elaborar un plan. Elena utilizaría parte de la fortuna para mantener su café, pero el resto lo destinaría a un proyecto mucho más grande. Un refugio para personas sin hogar. Un lugar donde aquellos que, como Héctor Vallejo, habían sido olvidados por la sociedad, pudieran encontrar ayuda, comida, un techo y, sobre todo, dignidad. El proceso legal sería largo, pero ahora Elena estaba segura de su camino. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios en la vida de Elena. La batalla legal no fue fácil, pero con la ayuda de Arturo Montenegro, logró demostrar que el testamento de Héctor Vallejo era legítimo y que ella era la única heredera. Los medios no tardaron en hacer de su historia un fenómeno. La mujer que heredó una fortuna por un acto de bondad, se convirtió en un titular recurrente en periódicos y noticieros. Pero Elena evitó las entrevistas innecesarias. Para ella, la riqueza no era motivo de espectáculo, sino una oportunidad para hacer algo significativo. Con el dinero recibido, mantuvo su café funcionando, pero no lo transformó en un negocio lujoso. Al contrario,
Lo convirtió en un punto de ayuda para aquellos que lo necesitaran. Siempre habría café caliente y pan disponible para cualquiera que cruzara sus puertas en busca de refugio. Pero su mayor proyecto estaba apenas comenzando. Meses después, en una antigua construcción en el centro de la ciudad, Elena inauguró el Refugio Vallejo, un hogar para personas sin hogar. Las primeras semanas fueron caóticas, pero con el tiempo, más personas se unieron a la causa. Voluntarios, médicos y trabajadores sociales comenzaron a colaborar con el refugio, ayudando a dar alimento, atención médica y nuevas oportunidades a quienes lo necesitaban. Julia se convirtió en su mano derecha en la administración, y Arturo Montenegro continuó apoyándola en los asuntos legales. El día de la inauguración oficial, Elena miró alrededor, viendo las sonrisas de quienes habían encontrado un nuevo comienzo gracias a aquel proyecto. Respiró hondo y recordó aquella noche lluviosa en la que todo cambió. La vida siempre recompensa los corazones generosos. Ahora entendía el verdadero significado de aquellas palabras. Héctor Vallejo no solo le había dejado una fortuna, le había confiado un propósito. Y ella lo honraría, asegurándose de que su legado viviera en cada persona que recibiera ayuda en el refugio. La verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se compartía con los demás. Y ella había elegido compartirlo con el mundo. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos con los demás. Si esta historia te inspiró, imagina cuántas más podemos contar juntos. Suscríbete ahora y sigue descubriendo relatos que tocan el corazón.